7 de la tarde con 3 minutos y vamos a seguir conversando sobre el impacto que ha tenido este anuncio de aranceles universales que ha hecho el presidente Donald Trump, donde ya tenemos algunas consecuencias. Por ejemplo, la bolsa cae, el Standard & Poor's cayó casi un 5%, las acciones de Apple se desplomaron en un 9% y bueno, hay alertas mundiales. Queremos hablar de lo que significa esto para el orden mundial en materia de comercio con el ex director de la Dirección Económica de la Cancillería y además ex jefe negociador del Tratado de Libre Comercio que tiene Chile con Estados Unidos, Osvaldo Rosales. Osvaldo, muchísimas gracias por conversar a esta hora con CNN Chile. Buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Un gusto de estar contigo. Hace mucho tiempo que no coincidíamos. Exactamente, porque recordaba con el equipo que reporté justamente este acuerdo de libre comercio con Estados Unidos cuando usted era el jefe de las negociaciones y fue un acuerdo muy trabajado, muy conversado, donde se vio el efecto de cada uno de los productos que iba a ingresar o salir. Por lo tanto, que el día de ayer se le puso la lápida, Osvaldo, a este tratado. No, yo diría que no. Lo que sí ciertamente una pésima noticia para la economía mundial es que Estados Unidos da muestras de un severo incumplimiento de sus acuerdos internacionales, cruza por encima de la Organización Mundial de Comercio y da origen a una fase que no sabemos cuánto va a durar de autarquía y proteccionismo muy prepotente, muy agresivo, que sin duda va a afectar en primerísimo lugar a Estados Unidos, con inflación, eventual recesión este año, y que va a arrastrar a la economía global probablemente a un ciclo de muy bajo crecimiento e incluso recesión, si es que agregamos a las medidas de Estados Unidos la posibilidad de medidas de retaliación de los principales actores, tales como China o la propia Unión Europea. Sin duda. Ahora, Osvaldo, yo recuerdo que uno de los puntos fuertes que tenía este Tratado de Libre Comercio es que tenía un capítulo que era para solucionar cualquier controversia. El capítulo que efectivamente daba el pie para que si alguna de las partes incumplía pudiera recurrir a un arbitraje. En este caso me parece que eso ya no es posible. No, ciertamente, los acuerdos al estilo de libre comercio son acuerdos internacionales entre estados que se comprometen a respetar esos acuerdos. Obviamente eso no acontece hoy día con quien habita la Casa Blanca y por lo tanto plantea una dificultad bastante inédita. Recordemos que fue el propio Trump durante su primera administración quien forzó la renegociación del ex-NAFTA, el nuevo acuerdo con Canadá y México, y durante su gobierno él lo firmó. Y hoy día sobre ese mismo acuerdo él pasa por encima, lo pisotea, y por ende esa es la situación más compleja. Ahora, ¿por Eso qué es lo que explica, por ejemplo... Sí, porque usted dice, Osvaldo, que esto no es la lápida para nuestro Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. A ver, en primer lugar porque Trump no es inmortal. En segundo lugar porque habrá que esperar cuáles son los efectos colaterales de esta medida. Usted ya mencionaba cómo las caídas de la bolsa están siendo significativas. Eso no va a ser tema de un solo día, probablemente va a perdurar. Y si hay una variable que a Trump le interesa, es lo que acontece con las bolsas, porque él siempre está pensando en su fortuna personal. Desde ese punto de vista, si continúan las caídas en la bolsa, no solo se va a ver afectado el ambiente económico, afectando la inversión y por ende el crecimiento, sino también se van a ver afectadas las empresas que, cotizando en la bolsa, a su vez generan recursos para el pago de las pensiones de los norteamericanos, de las familias norteamericanas. Y por ende, cuando la familia norteamericana promedio vea dificultades con la inflación en los alimentos, con la inflación, con mayor costo de los vehículos y con dificultades también o con menores ingresos en sus pensiones,
seguramente el escenario va a ser muy distinto al actual y va a enfrentar probablemente dentro del propio Partido Republicano voces disidentes que van a estar pensando en la próxima elección de mediano término, en que probablemente allí los resultados no le sean tan favorables al Partido Republicano. Por lo Bueno, Partido tanto, Republicano yo que tengo siempre la... fue, digamos, además ¿Mm? el país completo, defensor del libre comercio. Es bastante inentendible, pareciera que el Partido Incluyendo los Republicano está republicanos. bien escindido de Trump, o el Partido Republicano es Trump hoy. Hoy día lo que ha hecho Trump es apropiarse del Partido Republicano, lo ha privatizado y los representantes del Partido Republicano, por intereses estrictamente electorales, han decidido arrodillarse frente a Trump, abandonando sus principios tanto de disciplina y austeridad fiscal como de compromiso con el libre comercio. Eso ya no existe. Ujú. Eh, ya cuando el Tea Party ingresó al Partido Republicano, Trump se asoció con ese Tea Party, lo radicalizó aún más hacia la derecha y se compró el Partido Republicano. Y hoy día el Partido Republicano no tiene voz propia. Ujú. Habrá que esperar y probablemente cuando surgen estas dificultades, cuando surgen las retaliaciones de otros países, a lo mejor vamos a tener un debate algo más intenso. Osvaldo, el día de ayer, cuando Donald Trump hace este anuncio, dice que está aplicando la reciprocidad. Usted conoce bien Sí. el intercambio entre Chile y Estados Unidos. ¿Qué productos o servicios de Estados Unidos son grabados en Chile? Es una pregunta muy interesante, porque la vocera del gobierno norteamericano, a propósito de algunos reclamos que han surgido en ex Twitter, ella dijo: los aranceles recíprocos surgen de un riguroso estudio técnico que ha considerado los aranceles que X país aplica a Estados Unidos, las barreras no arancelarias, las medidas regulatorias, las medidas discriminatorias a la inversión norteamericana y la manipulación cambiaria. Y todo esto último hay que hacer un gran ejercicio econométrico y estadístico para transformarlo en arancel. Y sobre esa base se ha definido cuál es el arancel recíproco. Es una burda y gigantesca mentira. Lo único que se ha hecho es tomar el saldo comercial que Estados Unidos tiene, por ejemplo, con Corea, y dividirlo por las importaciones que Estados Unidos hace de Corea. Eso se divide por 2 y eso da el resultado. Y en el caso de La Chile, excepción es que en el caso de Chile, Chile tiene déficit con Estados Unidos. A eso iba. La excepción es que aquellos países que tienen déficit con Estados Unidos o el saldo comercial está equilibrado, a eso se le aplica el 10%. En el fondo es un piso de 10% para todo el mundo y después se aplica esta fórmula para ir subiendo. Es claro, decir, acá no hay independiente. simplificación, lo más burdo técnicamente posible, y esto ya está generando un escándalo a nivel de múltiples economistas que siguen la economía internacional. Bueno, de hecho hay países que no tienen habitantes, que fueron que viven islas con pingüinos, que se les aplicó arancel. Así es. Ahora, Osvaldo, hoy día, durante la tarde, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dice que Chile no va a aplicar aranceles en respuesta. ¿Qué es lo que puede hacer Chile hoy? Primero, entender que este es un tema global de una mente insana que está radicada en la Casa Blanca y que ciertamente no tiene sentido, en mi opinión, intentar replicar, porque obviamente la disparidad de fuerza es gigantesca. Pero lo que sí corresponde es justamente indagar de manera muy polite, de manera muy gentil con el USTR, United States Trade Representative, que me expliquen cuál es la fórmula a través de la cual llegan a ese 10% de aranceles. Y no van a tener explicación alguna. Entonces, a partir de ahí, hay que hacer un lobby a través de las propias empresas norteamericanas que compran los productos chilenos, a través de organizaciones empresariales como AmCham, como la NAM, que agrupa las empresas manufactureras norteamericanas, y a las cadenas de distribución que también utilizan nuestros productos, para a partir de ahí incidir sobre el USTR o sobre el Departamento de Comercio. Ahora, en la medida que este es un tema global,
no habría que hacerse muchas ilusiones sobre la capacidad de poder incidir. Hay una candidata presidencial que dijo que lo que faltaba acá era un despliegue diplomático. Entonces yo le diría a esa candidata que ni siquiera Israel se liberó de estos aranceles. Entonces es muy difícil ser más genuflecto con Estados Unidos que Netanyahu. De manera que por ahí no va el tema. Uh-huh. También hay quienes han criticado las palabras del presidente Gabriel Boric ayer, que habló y tildó a Donald Trump de emperador. Mire, la verdad es que eso no tiene la menor importancia porque lo que muestran la famosa tabla que mostró, que indicó Trump ayer, es que afortunadamente América Latina es relevante para Trump. El grueso de los aranceles va a la región asiática y después a la Unión Europea, pero en el caso de América Latina, salvo un par de excepciones, a todos nos aplica 10% independiente de la situación política, independiente de si hemos ido o no hemos ido a las proclamaciones de Trump, independiente de si nos ponemos o no nos ponemos las gorritas rojas con el Make America Great Again y todo aquello. Así que la verdad es que no tiene ninguna relevancia ese tipo de comentarios. Ahora, ¿es posible a través del embajador, a través de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales, mantener o abrir alguna conversación con Estados Unidos? Yo creo que eso lo están intentando buena parte de los países del mundo en este momento. Sí, Por lo claro. tanto, el USTR y el Departamento de Comercio deben tener una agenda muy compleja para las próximas semanas y meses. Yo diría, ciertamente hay que hacer una suerte de lobby, pero claramente no sería indicado que ese lobby fuera directamente del gobierno. Yo creo que lo que tiene sentido es que sean las empresas norteamericanas afectadas por esta política arancelaria de Trump las que hagan ese reclamo frente a las agencias norteamericanas pertinentes. Porque ciertamente va a haber ese tipo de reclamos porque ellos van a sentir que van a vender menos, van a sentir que la demanda se va a contraer. Ya vimos cómo hace un par de horas el JP Morgan acaba de actualizar sus proyecciones y habla de que lo más probable es que el producto pueda caer un 4% en un par de años y que la inflación este año aumente en 2,5% y que el consumo se contraiga en el tercer y cuarto trimestre, haciendo que la probabilidad de recesión en Estados Unidos crezca sobre el 40% que ellos ya habían definido la semana anterior. Por lo tanto, en ese escenario, más vale que sean las propias organizaciones empresariales norteamericanas vinculadas al comercio con Chile las que hagan ese tipo de presentaciones. Hasta ahora el cobre y la madera quedan libres de este impuesto. Y digo hasta ahora porque uno no sabe cuál va a ser el futuro de estas conversaciones o el futuro de las decisiones del gobierno de Donald Trump. Pero el resto, ¿cuáles son los sectores que usted ve que se van a ver afectados? Porque no es cosa de aplicar un 10% o de redirigir las exportaciones. ¿Cuáles son los sectores que pudieran verse en lo inmediato más afectados? Bueno, cuando queda fuera el cobre, la madera, el foco se desplaza hacia productos agrícolas, frutas fundamentalmente y salmones. Ahora, ahí también hay que considerar lo siguiente. No es fácil que la producción norteamericana tenga la capacidad automática, inmediata, de producir ese saldo de producto que antes se importaba, en este caso, desde Chile. Eso no opera de la noche a la mañana. Por lo tanto, siempre habrá algún margen para que ese eventual 10% de sobretasa arancelaria, que no debería aplicarse según el Tratado de Libre Comercio, pero que están por encima de aquello, bueno, ese 10% pueda distribuirse de alguna forma. ¿En qué sentido? En que parte de ese 10% sea absorbido por las cadenas de distribución, sea absorbido otro porcentaje por el propio consumidor norteamericano y otro porcentaje por los propios exportadores chilenos. Si esto llegase a persistir en un plazo mayor, digamos, más allá de 6 meses, y se transforma en algo permanente, cosa que yo no creo, bueno, allí habría que hacer esfuerzos adicionales por mejorar la productividad y por reducir costos de manera que ese 10% pueda ser compensado.
Uh-huh. Osvaldo, para terminar, y entendiendo que las autoridades tienen que ser cauteloso y que pudieran surgir algunas oportunidades, ¿usted ve alguna oportunidad en el caso del salmón? A lo mejor, Mire, claro, el salmón sí, noruego se le aplica el 20%, pero ¿qué es lo que ve usted? mire, obviamente el escenario general es hiper negativo, es una pésima noticia para la economía mundial. Ahora, independiente de eso, es posible que se vea algún tipo de espacio en lo siguiente. Cuando uno mira los aranceles aplicados a las economías asiáticas, que son las que tienen los mayores saldos comerciales favorables vis a vis el comercio con Estados Unidos, ellos pueden exportar textiles, ellos pueden exportar algunos productos muebles de madera, cosas por el estilo, y ahí es posible que, comparando el 10% que afectaría a los productos chilenos versus el 30 o el 40% que pueden afectar a productos de Vietnam, de Tailandia, de Malasia, de Filipinas, pueda existir algún margen. Sin embargo, esto es transitorio. ¿Por qué? Porque supongamos que un productor chileno explora esa posibilidad y tiene efectivamente el espacio para aprovechar esos productos, supongamos, de Vietnam que ahora no van a poder ingresar y hace una inversión y contrata a las líneas de navegación marítima y por lo tanto proyecta un plan de producción para los próximos 8 o 10 meses y resulta que en 3 meses más ya elimina los aranceles que le había puesto. Es decir, no es tan fácil porque este señor utiliza esto como mecanismo de presión, como mecanismo de negociación, lo vincula con, bueno, con lo que sabemos, con recuperar Groenlandia, con apoderarse del canal de Panamá y todas esas cosas, y por lo tanto no es una persona, no es una administración hoy día, lo digo con seriedad, sobre la cual uno puede afiarse. Lo digo no solamente yo, lo dice el The Economist, lo dice hoy día el Financial Times con bastante indignación. Bien, Osvaldo Rosales, ex jefe negociador del TLC entre Chile y Estados Unidos. Lejanos quedan esos días en Washington del cierre de las negociaciones ahí que compartimos en su momento. Muchísimas gracias por esta conversación. Sin duda seguiremos analizando y viendo cuáles son las consecuencias que se van abriendo. Que estén muy bien. Muchísimas gracias, Osvaldo. Un placer. Bueno,